Hola, bienvenidos a una nueva cápsula económica. Hoy vamos a hablar del Sistema General de Participaciones, cuál es la coyuntura actual que estamos atravesando y cuál su impacto en nuestros mercados financieros. El Sistema General de Participaciones es el mecanismo por el cual el gobierno nacional transfiere a las entidades territoriales, esto es, a los departamentos, a los municipios y a los distritos, recursos para atender servicios públicos para la población. El funcionamiento del Sistema General de Participaciones está definido por la Constitución Política de nuestro país. Pero vamos por partes, iniciando con algunas definiciones muy importantes. Primero, hablemos de los ingresos corrientes de la nación. En el siguiente gráfico vemos los diferentes tipos de ingresos que tiene el Gobierno Nacional Central. Como se puede observar, los ingresos corrientes de la nación han sido más del 50% de los ingresos totales que ha recibido el Gobierno Nacional durante el presente siglo y corresponden a los impuestos, las multas, las contribuciones y otros ingresos que el Gobierno Nacional Central recibe de forma recurrente. En contraste, los demás ingresos de la nación dependen de factores que no necesariamente están bajo su control, como por ejemplo las utilidades de Ecopetrol, las cuales son un ingreso de capital. Ahora hablemos de la distribución del gasto de las transferencias que se hacen a las entidades territoriales. El Sistema General de Participaciones define muy claramente cómo las entidades territoriales deben gastar los recursos transferidos por el Gobierno Nacional Central. Esto es lo que se conoce como la distribución de las competencias en la prestación del gasto público. Como vemos en el gráfico, cerca del 55% de los recursos transferidos se enfocan en educación, 24% en salud y 5% en agua potable y saneamiento básico, mientras que el restante 15% se destina a propósitos generales y especiales, como por ejemplo el programa de alimentación escolar PAE. Desde la Constitución de 1991, en la que se definieron unas reglas para que la nación hiciera transferencias a las entidades territoriales y cómo se debían gastar esos recursos, se han presentado diferentes reformas que han ajustado o bien el porcentaje de participación de las transferencias en los ingresos corrientes de la nación o las fórmulas con las que deben crecer dichas transferencias. En 2007 se realizó la última reforma constitucional sobre la materia, que es la que está vigente actualmente y que define que el Sistema General de Participaciones debe crecer anualmente con base en el promedio del crecimiento de los ingresos corrientes de la nación de los últimos 4 años. A lo largo de este siglo, e independientemente de las modificaciones que ha tenido el Sistema General de Participaciones, se observa que las transferencias como proporción de los ingresos corrientes de la nación presentan una tendencia decreciente, llegando a 20.8% en 2023, que es lo que vemos en el gráfico de la izquierda. Sin embargo, si se miran las transferencias como proporción del PIB, estas no han tenido grandes variaciones y han estado oscilando alrededor del 4% del PIB, que es lo que nos presenta el gráfico de la derecha. Esta observación es muy importante porque los ingresos corrientes de la nación y por ende las transferencias a las entidades territoriales dependen de que también le va a la economía de nuestro país. El proyecto de acto legislativo que actualmente cursa en el Congreso y que ya ha sido aprobado en 7 de los 8 debates necesarios para convertirse en una reforma constitucional, busca aumentar el monto de los recursos transferidos anualmente por el Gobierno Nacional a través del Sistema General de Participaciones hasta alcanzar un mínimo de 39.5% de los ingresos corrientes de la nación. Al mismo tiempo, el proyecto indica que se debe presentar una ley de competencias en el año siguiente a la aprobación
del acto legislativo que trasladará la responsabilidad de la ejecución del gasto social a las entidades territoriales. Y este es el punto fundamental de discusión, pues si a través de esta ley no se logra una disminución del gasto del consolidado del sector público, el gasto que hace el gobierno nacional central podría disminuir, pero no al mismo ritmo del aumento de las transferencias. El Banco de la República publicó la semana anterior un documento en el que analiza el impacto del aumento de las transferencias del Sistema General de Participaciones, según lo que se ha propuesto en el Congreso, en el déficit fiscal y la deuda neta del Gobierno Nacional Central. Estas estimaciones tuvieron en cuenta dos puntos principales. Primero, que en el proyecto de acto legislativo se contempla que las transferencias crecerán anualmente durante 12 años contados a partir de la expedición de la Ley de Competencias y en todo caso no antes del 2027. Y segundo, que no consideran el impacto sobre el gasto del gobierno nacional debido al traslado de competencias a los municipios y regiones. En otras palabras, los investigadores del Banco de la República asumen que es difícil reducir los gastos y aumentar los ingresos del Gobierno Nacional Central en los próximos años. Los resultados del documento del Banco de la República indican que la reforma del Sistema General de Participaciones podría generar presiones fiscales significativas en las cuentas del Gobierno Nacional debido al incremento en las transferencias a las entidades territoriales, que pasarían de 3.5% del PIB en 2023 a 7.2% del PIB en 2038. Por lo tanto, la reforma del Sistema General de Participaciones se convertiría en una limitante significativa para la mejora de las cuentas públicas del país, pues restringiría la capacidad del Gobierno Nacional Central para converger hacia menores niveles de déficit fiscal y de deuda pública. En los próximos gráficos o en estos gráficos presentamos las proyecciones que hizo el Banco de la República, tanto para el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central como para la deuda neta. Como se puede observar en ambos gráficos, sin aplicar la reforma que corresponde a la línea roja que están observando en ambos gráficos, la expectativa es que el déficit fiscal se reduzca a niveles cercanos al 3% y la deuda pública se mantenga alrededor del 56% del PIB en el plazo entre 2027 y 2038. Por el contrario, con la reforma al Sistema General de Participaciones, las cifras se deteriorarían significativamente en este mismo periodo de tiempo. Esta reforma al Sistema General de Participaciones ha generado una mayor incertidumbre fiscal, lo que se ha visto reflejado en un aumento de la prima de riesgo de nuestro país en los mercados internacionales desde septiembre, lo que a su vez impone presión de evaluacionistas sobre la tasa de cambio y de aumentos en las tasas de interés locales. Las agencias calificadoras de riesgo, incluida Fitch, que ratificó la calificación de Colombia en W+ con perspectiva estable la semana pasada, han advertido sobre los riesgos que podría implicar la reforma del Sistema General de Participaciones para las cuentas fiscales del país en el mediano plazo. Por lo tanto, debemos mantenernos atentos para conocer el texto final del acto legislativo que apruebe el Congreso dentro de los próximos días y que definirá las condiciones finales con las que se apruebe la reforma al Sistema General de Participaciones y a que en los próximos años se discuta una ley de competencias que permita equilibrar mejor las responsabilidades de gasto entre el Gobierno Nacional Central y las entidades territoriales. Así llegamos al final de esta cápsula económica. Me despido de ustedes, no sin antes invitarlos a visitar visiondavivienda.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta luego.